¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2, que está conformado por Martín, Flor, Azucena y su servidor Hugo. A continuación vamos a ver cómo se carga y se descarga un condensador. Aquí pusimos un condensador de 1 microfaradio con 2 sensores para medir el voltaje. Tiene en serie cuando enciendo el interruptor. Y le puse una resistencia de 1 kilo ohm. Como vemos, no está conectado a nada, pero cuando lo enciendo va a cargar los 9 voltios. Y aquí se alcanza a apreciar. Un condensador se carga poco a poco. Aunque yo meta los 9 volts de golpe, el condensador sube poco a poco. Y si lo apago, es igual, va poco a poco. Cuando sea más grande el condensador, más lento es la carga en el condensador porque le cabe más carga. Y aquí podemos ver que se descarga, carga, se descarga, carga, se descarga. Y eso sería todo. El siguiente circuito es un diodo básico. En este circuito se explicará el funcionamiento de un diodo y su funcionamiento es en su circuito eléctrico. El diodo permite que pase la corriente eléctrica en este sentido e impide el paso de electricidad en el sentido contrario. Cuando la caída del voltaje en su extremo, su voltaje no es mayor a 0.8 voltios y al colocar más voltaje el diodo se funde porque se provocan grandes variaciones de voltaje. El primer circuito, diodo en inversa, tiene una fuente, la cual está conectada al diodo de manera inversa, y un perímetro para medir la intensidad. Al observar este ejemplo, nos damos cuenta que no pasa nada de corriente, ya que al conectar una fuente en sentido inverso al diodo, frena la corriente eléctrica. El segundo circuito, diodo en directa o diodo polarizado, contiene una fuente, un voltímetro para medir la caída del voltaje en el diodo y un amperímetro para medir la corriente eléctrica. Se coloca una resistencia de 1 kilo ohm, ya que si no se colocara, solo caería en el diodo y no se puede poner un diodo mayor de 0.8. Al encender el interruptor, observamos que tenemos un volt de 0.77 y pasa por una corriente eléctrica de 8.32 miliamperios. Si se hace la resistencia más pequeña, frena menos la corriente y pasa una intensidad más grande. En este tercer circuito tenemos una resistencia variable, en donde nos podemos dar cuenta que la resistencia al bajar la corriente que pasa es 10 veces más. Sin embargo, el voltaje en el diodo se mantiene constante, con pequeñas variaciones en los volts y grandes variaciones en la intensidad. Al bajar la resistencia crece la intensidad, pero el voltaje no cambia. En el cuarto circuito varía la corriente porque tenemos 3 voltios y nos damos cuenta que el voltaje del diodo es constante, mientras que la corriente eléctrica sí varía mucho. Y también nos damos cuenta que las gráficas, la corriente eléctrica pasa por el circuito y el voltaje de la caída en el diodo. Entonces decimos que el voltaje en el diodo cambia muy poco, ya que debido a esas variaciones producen más corriente eléctrica. Ahora analizaremos un circuito con una bobina integral.
Sabemos que una bobina es el componente positivo de un circuito eléctrico que almacena energía como campo magnético a través del fenómeno conocido como inducción. Para esto, los componentes que acompañan a un circuito es una pila de 9 voltios, colocamos un interruptor doble, una capacitancia de 20 microfaradios, una resistencia de 10 kiloohms y una bobina de 60 miliharios. La primera función de nuestro circuito es la carga, que es la capacidad al conectar el resistor. En esta se descarga y se gasta la bobina, y esto nos genera una corriente. Al colocar la onda podemos ver que el comportamiento en el que cambian los valores de voltaje, conforme se van descargando, cambia a su máxima capacidad, y al volver a cambiarlo, vuelve a su mínima capacidad y se van descargando. Eso es todo, muchas gracias.